Después de casi una década de ser borrada del mapa familiar, compré una villa vacacional entera frente al mar. Y cuando mi madre llamó para darme su habitual discurso de rechazo, le dije, «Lo siento, mamá, pero al igual que en tu casa, en la mía ya no quedan habitaciones». Me llamo Isabela, soy arquitecta, diseñadora de interiores independiente y sobre todo, madre viuda de 2 hijos increíbles, Diego de 10 años y Sofía de 8. Mi hermana menor, Valentina, tiene 35 años, está casada con un directivo llamado Mateo y tienen 3 hijos. Mi madre, Carmen, de 62 años, siempre ha tenido una debilidad enfermiza por ella. Para mi madre, Valentina era el sol que iluminaba la familia. Y yo apenas era la sombra. Durante los últimos 9 años, nuestra familia ha tenido la tradición de pasar todo el mes de agosto en la casa de verano de mi madre, en la Costa Blanca. Es un chalet inmenso, con 5 dormitorios, terrazas enormes y unas vistas preciosas al Mediterráneo. Espacio de sobra para una reunión familiar normal, ¿verdad? Pues no. Cada mes de mayo, como un reloj suizo, mi madre me llamaba para soltarme el mismo discurso ensayado de siempre. Isabela, cariño, me da mucha pena, pero este año simplemente no hay sitio para vosotros en la casa de la playa. La familia de Valentina ha crecido mucho, tienen muchísimas maletas y ya sabes que los niños necesitan su espacio para jugar. Quizás el próximo verano podamos apañar algo. Mientras tanto, Valentina recibía un trato propio de la realeza. Mamá se pasaba semanas enteras llenando la despensa con sus caprichos, comprando juguetes nuevos para la playa y preparando las habitaciones como si fuera un hotel de 5 estrellas. Actuaban como si fueran los dueños absolutos del lugar, esparciendo sus cosas por todas partes e ignorando que el resto del mundo existía. ¿Sabéis qué era lo peor de todo? Ver la cara de mis hijos cada julio. Diego y Sofía me preguntaban, con esa inocencia que te rompe el alma, ¿por qué no podíamos ir a hacer castillos de arena con la abuela y sus primos? ¿Qué se supone que debía contestarles? ¿Que su abuela no nos consideraba lo suficientemente importantes? Pero la tensión no se limitaba solo a la falta de espacio en verano. Hace 3 años, Valentina y Mateo se compraron un chalet a las afueras de Madrid. Valentina tuvo la osadía de llamarme y exigirme que le diseñara la reforma integral de la casa y que además dirigiera la obra completamente gratis. Por ser familia, argumentó con su habitual tono condescendiente. Cuando me negué, explicándole que trabajaba por mi cuenta, que tenía facturas que pagar y 2 bocas que alimentar yo sola, me declaró la guerra. Empezó a ir diciendo por ahí que mi trabajo era una pérdida de tiempo, que yo solo hacía chapuzas en el ordenador y que mi negativa era pura envidia por su éxito. Mamá, por supuesto, compró su versión de la historia. Como yo trabajaba desde casa, a veces hasta las 3 de la madrugada trazando planos, mamá asumía que yo estaba prácticamente desempleada. Isabela sigue intentando encontrarse a sí misma, le decía a las tías en las cenas de Navidad, suspirando dramáticamente. El punto de inflexión, la gota que colmó el vaso, ocurrió el verano pasado durante la cena de cumpleaños de mi madre. Yo acababa de firmar el contrato más importante de mi vida, el diseño de interiores completo para una nueva cadena de hoteles boutique de lujo. Era un proyecto inmenso que nos aseguraba tranquilidad financiera por mucho tiempo. Estaba tan emocionada que cometí el error de compartir la noticia en la mesa. «¡Qué bien, hija!», dijo mamá con tono ausente, sin levantar la vista de su copa de vino. Valentina, en cambio, soltó una carcajada seca. Me miró de arriba abajo y con una voz lo suficientemente alta para que todos los invitados la escucharan, disparó. «¡Ay, Isabela! ¡Qué bien que sigas jugando a ser empresaria! Pero a ver si consigues un trabajo de verdad, con un sueldo fijo. Así podrías pagarte tus propias vacaciones y dejarías de dar pena. Los demás no deberíamos sacrificar nuestro tiempo en familia porque tú no sabes organizarte la vida». El comedor se quedó en un silencio sepulcral. Miré a mi madre, esperando, anhelando que por una vez en su vida me defendiera. Pero ella simplemente asintió y acarició la mano de mi hermana. «Valentina tiene razón, cariño. Mateo trabaja muy duro en su oficina y esos niños merecen descansar. Cuando tengas una carrera más estable, ya buscaremos un huequito para vosotros».
Tragué saliva. Sentí como la sangre me ardía en las venas, pero mantuve el rostro impasible. Sonreí suavemente y asentí, exactamente igual que había hecho durante los últimos 9 años. Lo entiendo perfectamente, mamá. Espero que disfruten mucho de la playa, respondí con voz calmada. Pero por dentro, algo se había cerrado de golpe. Estaba harta, definitivamente harta de ser el saco de boxeo de esta familia. Y en ese preciso instante, mientras las veía brindando riéndose, decidí que mi respuesta no serían palabras, sino hechos. Antes de continuar con la segunda parte de esta historia y contarles cómo planeé mi movimiento en la sombra, me encantaría saber un poco más de ustedes. ¿Desde qué ciudad del mundo me están escuchando hoy? Déjenmelo en los comentarios, los leo a todos. Aquella misma noche, después de la humillante cena de cumpleaños, volví a casa con una claridad mental absoluta. El contrato para la cadena de hoteles boutique fue solo la primera ficha del dominó. Mi nombre empezó a circular rápidamente por los círculos de diseño más exclusivos de España. De repente, tenía más clientes de alto perfil de los que podía manejar yo sola. Subí mis honorarios, me volví mucho más selectiva con los proyectos y, para el mes de noviembre, ya había fundado mi propio estudio de arquitectura e interiorismo. Contraté a 3 arquitectos junior, a un gestor de proyectos y alquilé una oficina preciosa en el centro. Los ingresos empezaron a multiplicarse de una forma que ni yo misma habría imaginado en mis mejores sueños. Pero tomé una decisión estratégica y vital: no decirle absolutamente nada a mi familia. Para mi madre y para Valentina, yo seguía siendo la misma Isabela que apenas llegaba a fin de mes. Seguía conduciendo mi viejo Seat Ibiza con un par de abolladuras en la puerta, seguía vistiendo la misma ropa sencilla de siempre y viviendo en el mismo piso modesto. Como nunca se interesaban genuinamente en mi vida, mantener la farsa fue sorprendentemente fácil. A sus ojos, yo seguía siendo la pobre viuda que hacía chapuzas en el ordenador. Llegó febrero, la época exacta en la que mi madre solía empezar a preparar el terreno para su famoso discurso de exclusión veraniega. Fue entonces cuando, revisando unas propiedades para un cliente, encontré La Cabaña. Era un antiguo complejo turístico en ruinas, situado en una cala privada y espectacular en la costa de Andalucía. Tenía 12 villas independientes, un edificio principal de piedra natural y un acceso directo a una playa de arena blanca casi virgen. Los dueños anteriores lo habían llevado a la quiebra absoluta y el banco lo vendía por una fracción ridícula de su valor real. Hice una oferta esa misma tarde y lo compré en efectivo. Durante los siguientes 4 meses, me volqué en cuerpo y alma en aquel lugar. Al ser arquitecta, no necesité contratar a un estudio externo. Yo misma tracé cada plano, elegí cada material y dirigí la obra al milímetro. Invertí una gran parte de mis ahorros en una reforma integral que cortaba la respiración. Diseñé interiores con un estilo mediterráneo minimalista, construí una piscina infinita que parecía fundirse directamente con el horizonte del mar y creé una zona de juegos infantiles inmensa, pensada especialmente para Diego y Sofía. Al terminar la obra en mayo, el lugar era irreconocible. Lo rebauticé como el Oasis Resort. Era un complejo boutique de 5 estrellas, con un restaurante de alta cocina y un nivel de lujo sutil pero impecable. Y lo más importante de todo, era mío, completamente mío. Hicimos una apertura silenciosa en junio con algunos clientes exclusivos para pulir detalles y fue un éxito rotundo. A finales de ese mismo mes, mi teléfono sonó. Era mi madre, puntual a su cita anual. «Isabela, cariño, me da muchísima pena, pero…» No la dejé terminar la frase. «Lo sé, mamá, no hay sitio», le respondí con una serenidad que la descolocó al instante. «No te preocupes en absoluto. Diego, Sofía y yo ya tenemos otros planes para este verano». «Oh, qué bien, hija. ¿A dónde vais?», preguntó, con ese tono que mezclaba alivio y una curiosidad condescendiente. «A un sitio que he encontrado por ahí, nada del otro mundo», contesté, sonriendo mientras miraba los planos de mi imperio sobre el escritorio. La primera semana de julio llevé a mis hijos a El Oasis. Les asigné la villa principal,
una suite enorme con vistas panorámicas al Mediterráneo y acceso privado a la playa, y cuando Diego y Sofía cruzaron la puerta y entendieron que pasaríamos allí semanas enteras, sus caras se iluminaron de una manera que jamás olvidaré. «Mamá, ¿de verdad podemos quedarnos aquí?», preguntó Sofía, acariciando las sábanas de lino. Por fin mis hijos tenían las vacaciones espectaculares que sus primos siempre habían dado por sentadas. Pero la verdadera jugada maestra llegó a principios de agosto. Empecé a hacer llamadas telefónicas. Primero llamé al tío Ricardo y a la tía Elena. Ellos siempre habían sido cariñosos con mis hijos, los únicos que nos enviaban regalos en Navidad sin hacer distinciones. «Tío Ricardo», le dije, «quiero invitarlos a pasar el puente de la Asunción a un resort, todo pagado, alojamiento, venidas, actividades, todo. He tenido un año excepcional en el estudio y quiero compartirlo con la gente que de verdad me importa». Luego llamé a mi novia Lucía, que estaba a punto de casarse, y a sus padres. Llamé a mis primos segundos, que siempre habían tenido problemas económicos, pero eran las personas más nobles que conocía. Llamé a cada miembro de nuestra familia extendida que alguna vez nos había hecho sentir incluidos, que alguna vez me había preguntado cómo estaba con interés genuino. Alquilé el resort entero solo para nosotros durante el puente largo de agosto. Contraté a un chef privado para que diseñara menús exclusivos, organicé catas de vino en las terrazas para los adultos y contraté monitores de deportes acuáticos para los niños. Éramos un total de 24 personas de la familia, listas para disfrutar de unas vacaciones de lujo absoluto. Por supuesto, no invité a mi madre y, por supuesto, no invité a Valentina ni a su perfecto marido, Mateo. La trampa estaba preparada, y la onda expansiva de lo que estaba a punto de ocurrir iba a sacudir los cimientos de nuestra familia para siempre. El puente de agosto transcurrió como un sueño. Toda mi familia extendida, 24 personas en total, llegaron a el Oasis Resort y se quedaron absolutamente sin palabras. Paseaban por los jardines impecables, cenaban platos de alta cocina preparados por nuestro chef ejecutivo y brindaban bajo las estrellas. Mis hijos, Diego y Sofía, corrían felices por la arena con sus primos segundos, sin sentirse menos que nadie, sin tener que conformarse con las obras de cariño de su propia abuela. La noche del sábado, después de una cena espectacular en la terraza principal, el tío Ricardo me apartó a un lado. Llevaba una copa de vino en la mano y me miraba con una mezcla de asombro y profundo respeto. «Isabela, esto es increíble», me dijo bajando la voz. «Has organizado algo verdaderamente mágico. Tu madre tiene que estar reventando de orgullo. ¿Por qué no han podido venir?» Le miré a los ojos, mantuve una calma absoluta y respondí: «Mamá no sabe nada de esto, Ricardo, y no están aquí porque no las he invitado». Mi tío frunció el ceño, claramente confundido. «¿Cómo que no las has invitado? Isabela es tu madre y Valentina es tu hermana. Esto es una reunión familiar». Suspiré, dejando que la brisa del mar me acariciara el rostro antes de soltar la verdad que llevaba guardando casi una década. «Ricardo, durante los últimos 9 años, mamá me ha dicho todos los veranos que no había suficiente espacio en su chalet de la playa para mí y para mis hijos. Nos ha excluido sistemáticamente porque la familia de Valentina necesitaba mucho espacio y era más importante. Así que este año decidí organizar mi propia reunión familiar en mi propio resort. Y, lamentablemente, resulta que en mi resort tampoco hay suficiente espacio para ellas». El silencio de mi tío fue ensordecedor. No necesitó más explicaciones. La verdad corrió como la pólvora entre los invitados esa misma noche. Todos en la familia conocían el desprecio con el que Valentina me trataba. Todos habían escuchado las excusas baratas de mi madre a lo largo de los años. Y al darse cuenta de lo que yo había logrado construir sola, en completo silencio, el respeto hacia mí se multiplicó por 1000. El lunes por la mañana, mientras mis invitados hacían el registro de salida para volver a sus casas, mi teléfono empezó a vibrar sobre el mostrador de recepción. Era mi madre. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar con voz neutral. «Dime, mamá». «Isabela, ¿dónde demonios estás?».
gritó al otro lado de la línea, con una voz aguda e histérica. Ricardo acaba de llamarme para contarme una historia ridícula. Dice que los has invitado a todos a un resort de lujo que supuestamente es tuyo. Dime ahora mismo que es mentira. ¿Es verdad, mamá? Hubo un silencio sepulcral al otro lado. Podía escuchar su respiración entrecortada. ¿Qué? ¿Cómo va a ser verdad? Tú no tienes esa clase de dinero. Tú haces trabajillos desde casa. Aparentemente, mamá, tengo bastante más dinero del que Valentina y tú siempre habéis asumido. El tono de su voz cambió drásticamente. Pasó de la arrogancia al reproche victimista en un segundo. Isabela, estoy muy confundida. Si podías permitirte algo así, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué has invitado a media familia y a nosotras nos has dejado fuera? Disfruté de cada milésima de segundo antes de pronunciar mi respuesta. Porque tú me dijiste que no había espacio en tu casa de la playa. Pues bien, te informo que en mi resort de 5 estrellas tampoco hay sitio. Pero eso es completamente distinto. La casa de la playa es pequeña para tanta gente, tartamudeó mi madre. Pero, Isabela, nosotras somos familia. Qué curioso que te acuerdes de eso justo ahora, le respondí fríamente, y colgué. 5 minutos después, llamó Valentina. Estaba fuera de sí. Eres una resentida, Isabela. Mamá está llorando desconsolada. ¿Cómo puedes hacernos esto? Estás rompiendo a la familia por un estúpido berrinche. Yo no he roto nada, Valentina. Solo he dejado de participar en mi propio maltrato. Tú dijiste que me buscara un trabajo de verdad para pagarme mis propias vacaciones. Pues eso he hecho. Me he comprado mi propio paraíso. Disfruten la playa. Y bloqueé su número temporalmente. Pero mi madre no iba a rendirse tan fácilmente. El día siguiente, el martes por la tarde, ocurrió lo impensable. Yo estaba en la oficina de gerencia revisando unos planos cuando mi teléfono interno sonó. Era Antonio, nuestro jefe de seguridad en la entrada principal. Señora Isabela, perdone que la moleste. Tenemos un altercado en la barrera principal. Hay una señora en un todoterreno blanco exigiendo entrar de inmediato. Está muy alterada y asegura ser su madre. Abrí el monitor de las cámaras de seguridad en mi ordenador y ahí estaba, mi madre, vestida de marca de los pies a la cabeza, golpeando la ventanilla de la caseta de seguridad y gritándole a mis empleados. Había conducido más de 3 horas desde su chalet solo para comprobar con sus propios ojos si la historia de mi resort era cierta, o, peor aún, para intentar colarse y montar un espectáculo de victimismo. Sentí cómo el poder, por primera vez en mi vida, estaba de mi lado. Antonio, dije por el intercomunicador con voz firme y profesional, ¿está el nombre de esa señora en la lista de invitados VIP o tiene alguna reserva activa en nuestro sistema? No, señora, ya lo he comprobado. Entonces, explíquele amablemente que este es un recinto privado y exclusivo. Dígale que si no tiene reserva, debe dar la vuelta a su coche y marcharse inmediatamente. Y si se niega a mover el vehículo, llame a la Guardia Civil. A través del monitor, vi cómo Antonio salía de la caseta y le transmitió mi mensaje. Vi la cara de mi madre desencajarse, perdiendo todo el color. Miró hacia la imponente fachada del edificio principal, sabiendo perfectamente que yo la estaba observando desde arriba. Derrotada, humillada frente al personal de seguridad y a otros clientes que esperaban a entrar, tuvo que meter la marcha atrás, dar la vuelta torpemente con su coche y desaparecer por la carretera de la costa. Aquel día aprendí una lección invaluable. No hay revancha más destructiva y elegante que una puerta cerrada con tus propias reglas. Las semanas posteriores al incidente en la entrada del resort fueron sorprendentemente pacíficas. Mi negocio de arquitectura seguía expandiéndose y el oasis estaba completamente reservado hasta el final del año. Cuando llegó diciembre, mi madre hizo un último intento desesperado por mantener las apariencias. Me llamó para invitarme a la tradicional cena de Nochebuena en su chalet. Isabela, espero que vengáis. Ya hemos discutido bastante, pero en Navidad la familia tiene que estar unida, me dijo, con ese tono de mártir que tan bien dominaba. ¿Habrá sitio para todos en la mesa, mamá? Pregunté, sin una gota de sarcasmo, solo con frialdad. Tu mesa de comedor tiene capacidad para 8 personas.
La familia de Valentina son 5. Tú y papá sois 2. Eso suma 7. ¿Dónde se supone que nos vamos a sentar Diego, Sofía y yo? Bueno, ya nos acañaremos, siempre lo hacemos. Pondremos unas sillas plegables hacia el pasillo, murmuró. Claro, respondí. Valentina y su marido en las sillas de cabecera y mis hijos comiendo en sillas plegables en una esquina. Te lo agradezco, mamá, pero por primera vez en mi vida estoy siendo realista sobre el lugar que ocupo en esta familia. Pasamos. En lugar de eso, organicé una cena de Nochebuena espectacular en el salón principal del Oasis. Invité al tío Ricardo, a la tía Elena y a todos los primos que siempre nos habían tratado con cariño. Éramos 25 personas brindando con champán francés. Fue la primera Navidad en casi una década en la que no tuve que escuchar comentarios pasivo-agresivos sobre mi cuenta bancaria, ni ver cómo mis hijos recibían regalos baratos mientras sus primos abrían consolas de última generación. La verdadera prueba de fuego llegó en mayo del año siguiente, con la boda de mi sobrina Lucía. Lucía me llamó personalmente. Tía Isabela, sé que las cosas están muy tensas con la abuela y con la tía Valentina, pero te suplico que vengas. Eres mi tía favorita, y lo que hiciste por nosotros en agosto fue inolvidable. Te quiero allí. Lucía era una chica maravillosa que no merecía que los dramas familiares arruinaran su gran día. Allí estaré, mi amor, le prometí, pero voy a llevar mi propia seguridad. Contraté a 2 escoltas privados profesionales, 2 hombres impecablemente vestidos con trajes oscuros, discretos pero intimidantes. No lo hice por miedo físico, lo hice como una póliza de seguridad contra el drama. Conocía a Valentina y sabía que un par de copas de vino serían suficientes para que intentara montar una escena. Llegamos a la finca donde se celebraba la boda y las cabezas giraron de inmediato. Yo llevaba un vestido de diseño exclusivo color verde esmeralda. Sofía parecía una princesa de cuento, y Diego llevaba un traje a medida que le quedaba perfecto. Detrás de nosotros, a un par de metros de distancia, caminaban mis 2 escoltas privados. Mi madre nos vio durante el cóctel, dio un paso hacia mí, pero al notar la mirada de uno de los escoltas, se detuvo en seco. Solo asintió con la cabeza desde la distancia con una mezcla de arrepentimiento y cobardía. Sin embargo, Valentina no tenía el mismo filtro. Pasada medianoche, durante el baile y con un claro exceso de alcohol en la sangre, se acercó tambaleando hacia la mesa donde yo estaba sentada. Mucha seguridad y mucho lujo, ¿no? Arrastró las palabras, apoyándose pesadamente en mi silla. ¿De verdad crees que eres superior a nosotros, Isabela? Estás partiendo a esta familia en 2 con tu soberbia. La miré de arriba abajo, sin alterar mi postura relajada. No estoy partiendo nada, Valentina. Solo estoy existiendo en un espacio donde tus insultos ya no tienen validez. Ella soltó una carcajada amarga y se inclinó hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. Eres tan desagradecida. ¿Sabes una cosa? En el fondo deberías darnos las gracias, a mamá y a mí. Fuimos duras contigo, sí, pero fue por tu propio bien. Si no te hubiéramos cerrado las puertas, si no te hubiéramos presionado para que dejaras de ser una fracasada, jamás habrías tenido la rabia para construir ese resort tuyo. Nuestro rechazo fue lo que te hizo rica. Deberías besar por donde pisamos. Me quedé mirándola por un largo segundo. El descaro absoluto, la audacia de intentar apropiarse de mi éxito era fascinante. Me puse en pie lentamente, igualando su altura, pero superándola infinitamente en clase. No te equivoques, Valentina, susurré con una voz gélida que cortó el aire entre nosotras. No fuisteis un estímulo, fuisteis un ancla. Intentasteis enterrarme viva porque os hacía sentir poderosas viendo a alguien sufriendo por debajo de vosotras. Me cerrasteis las puertas porque queríais verme rogar. El único problema de vuestro plan perfecto es que no sabíais que yo era una semilla. Y ahora, mírame. Mientras tú sigues atrapada mendigando la aprobación de mamá en una vida llena de apariencias, yo soy la dueña del jardín entero. Valentina se quedó paralizada, con la boca abierta, incapaz de articular una sola palabra.
Justo en ese momento, Marcos, mi jefe de escoltas, dio un paso al frente y se interpuso suavemente entre las dos. ¿Hay algún problema por aquí, señora Isabela?, preguntó Marcos, con una voz dulce y profesional. Ninguno, Marcos. Sonreí sin apartar los ojos de mi hermana. La señora ya se iba. Se ha dado cuenta de que aquí tampoco hay sitio para ella. Valentina dio media vuelta, humillada, y desapareció entre la multitud mientras yo volvía a tomar mi copa de champán. La elegancia siempre será la mejor bofetada. El eco de aquella noche de bodas resonó durante meses en los cimientos de nuestra familia. La noticia de cómo me había enfrentado a Valentina y de mi impecable equipo de seguridad corrió de boca en boca. Ya nadie se atrevía a mirarme por encima del hombro, y mucho menos a cuestionar mi éxito. Para octubre, mi vida profesional había alcanzado una velocidad de crucero imparable. Mi estudio de arquitectura firmaba contratos a nivel internacional y el Oasis Resort tenía lista de espera de un año completo. Fue entonces cuando mi socio inversor, Roberto, me presentó una oportunidad irrechazable. Era un antiguo refugio de montaña en quiebra, situado en una de las laderas más exclusivas de Sierra Nevada. Necesitaba una reforma integral y una visión arquitectónica audaz. Cerramos el trato en menos de una semana. Lo bauticé como Cumbres Blancas y comencé a diseñar un hotel boutique de invierno con spa termal, cabaños de madera con cristaleras panorámicas y pistas de esquí privadas. Mientras yo construía mi segundo imperio, la fachada perfecta de la vida de Valentina empezaba a resquebrajarse. El tío Ricardo me contó en una comida que Mateo, el marido de mi hermana, había sido degradado en su empresa. Mantenían su inmenso chalet en Madrid a base de créditos y ahogos financieros, asfixiados por la necesidad enfermiza de aparentar un nivel de vida que ya no poseían. La prisión de las apariencias que ellas mismas habían creado las estaba devorando por dentro. Llegó finales de noviembre. Como si fuera un bucle temporal, mi teléfono volvió a sonar con el nombre de mi madre en la pantalla. Esta vez, su tono no era de exclusión condescendiente, sino de una dulzura artificial que me revolvió el estómago. «Isabela, cariño, he estado pensando», comenzó, arrastrando las palabras. «¿Qué te parece si este año rompemos la tradición y celebramos la Navidad en el Oasis? Podría invitar a mis amigas del club de campo y a un par de primas lejanas. Me encantaría enseñarles a todos el maravilloso resort que mi hija ha construido». Cerré los ojos por un segundo, asombrada por su infinita capacidad para reescribir la historia. Ahora que yo era un éxito innegable, de repente quería usarme como su escaparate personal. Quería colgarse la medalla de mi triunfo frente a sus amigas de la alta sociedad. «El resort está reservado al 100% para todas las fiestas, mamá», respondí con tono profesional. «No me queda ni una sola villa libre». «Pero Isabela, seguro que puedes cancelar alguna reserva o mover a algún cliente. Soy tu madre, por el amor de Dios. Deberías tener una deferencia con tu familia. No voy a decepcionar a clientes que pagan por mi trabajo para acomodar a personas que se pasaron 9 años dejándome claro que yo no era su prioridad», sentencié, con el hielo afilando cada una de mis sílabas. «Estoy intentando arreglar las cosas, Isabela. Estoy intentando tender un puente», exclamó, elevando la voz con frustración. «No, mamá. Estás intentando que las cosas sean convenientes para ti. Hay una gran diferencia», repliqué. «¿Quieres arreglar las cosas de verdad? Muy bien, te diré exactamente lo que necesito». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. «¿Qué quieres?», preguntó a la defensiva. «Quiero que admitas en voz alta y delante de todos que fuiste injusta. Quiero que reconozcas que siempre hubo sobra de espacio en la casa de la playa, pero elegiste dárselo todo a Valentina. Y lo más importante de todo, mamá, quiero que te sientes frente a Diego y Sofía, los mires a los ojos y les pidas perdón por haberles hecho sentir que no eran lo suficientemente buenos para su propia abuela». Escuché su respiración agitarse. El orgullo es un veneno difícil de tragar. Yo
Yo nunca quise que los niños se sintieran mal. Yo solo intentaba mantener la paz y hacer lo mejor para la familia en ese momento. No puedo pedir perdón por intentar ser una buena madre de la forma en que supe hacerlo. La intención no borra el impacto, mamá, le dije, sintiendo una mezcla de lástima y liberación definitiva. El daño está hecho. No me renegaría a aceptar eso. Vas a tirar por la borda nuestra relación por una rabieta del pasado, me acusó, en un último intento de manipulación. No estoy tirando nada por la borda, mamá. Simplemente he dejado de enseñarle a mis hijos que ser familia significa tener que aceptar menos de lo que uno merece. Y sin añadir una sola palabra más, corté la llamada. Me quedé mirando por el gran ventanal de mi oficina. A lo lejos, el sol se reflejaba en las aguas tranquilas del Mediterráneo. Mi respiración era pausada, serena. Había construido mi propio castillo, y ya nadie, absolutamente nadie, iba a volver a dejar a mis hijos fuera de él. En marzo del año siguiente, inauguramos oficialmente Cumbres Blancas con una apertura privada. Invité al mismo grupo de familiares leales que me había acompañado en el oasis, además de a varios socios y amigos cercanos. El lugar era sencillamente espectacular. La nieve cubría los tejados de las cabañas de madera, mientras el vapor de las piscinas termales se elevaba hacia el cielo estrellado de Sierra Nevada. Durante la cena de gala, el tío Ricardo se puso en pie y alzó su copa de cristal. «Quiero decir algo sobre mi sobrina Isabela», anunció con voz solemne, atrayendo la atención de todos. Hace apenas 2 años, algunos en esta familia pensaban que ella estaba perdida, que apenas lograba sobrevivir. Se equivocaban. Ella no estaba perdida. Estaba construyendo. Estaba creando algo grandioso y eterno, mientras los demás se conformaban con las apariencias de siempre. Brindo por Isabela, que nos ha demostrado a todos que el éxito no se ruega, se construye. Todos alzaron sus copas, y en ese instante sentí un calor en el pecho que nada tenía que ver con el vino. Una semana después de aquella inauguración, mi teléfono volvió a sonar. Era Valentina. Al principio dudé si contestar, pero deslicé el dedo por la pantalla. Esta vez, su voz no tenía ni un rastro de aquella arrogancia tóxica de la boda. Sonaba agotada, frágil, profundamente derrotada. «Isabela, podemos hablar, pero hablar de verdad», murmuró. «Te escucho, Valentina». Hubo un silencio largo, roto solo por un suspiro tembloroso. «Quiero pedirte perdón. He estado pensando muchísimo en lo que me dijiste en la boda de Lucía. Y tenías razón. Absolutamente toda la razón». Me mantuve en silencio, dejándola continuar. Tenía envidia, Isabela. Una envidia que me comía por dentro. Envidia de tu talento, de tu libertad, del hecho de que estabas construyendo algo que era genuinamente tuyo. Mateo y yo tenemos un buen nivel de vida, sí, pero estamos ahogados en deudas. Vivimos atrapados en una mentira, aparentando ser perfectos para que mamá nos aplauda. Me burlé de ti, menosprecié tu trabajo y apoyé a mamá para dejarte fuera de las vacaciones, porque convencer a los demás de que tú eras una fracasada era la única forma que tenía de sentirme superior. Escuchar aquella confesión fue como ver desmoronarse un muro de piedra que había estado bloqueando el sol durante 9 años. Siento muchísimo haber apoyado la crueldad de mamá, continuó, con la voz quebrada con el llanto. Siento haber apartado a Diego y a Sofía. Siento haberte hecho sentir que no merecías respeto. ¿Crees que hay alguna posibilidad de empezar de cero? Respiré hondo. El rencor es un veneno que te bebes tú esperando que el otro muera. Y yo ya no quería más veneno en mi vida. Te perdono, Valentina, respondí con voz serena y sincera. Acepto tus disculpas, pero no vamos a volver a lo de antes. Podemos construir una relación nueva, basada en el respeto, pero mis límites ahora son inquebrantables. Ya no soy la hermana pequeña que agacha la cabeza para mantener la paz. Lo entiendo, y lo respeto muchísimo, dijo ella, sonando aliviada. Luego dudó un segundo antes de preguntar. ¿Estaría bien? ¿Estaría bien si este verano llevo a mis hijos a visitar el oasis?
Quieren ver a sus primos y ver lo que su tía ha construido. Esbocé una pequeña sonrisa, sintiendo el peso de mi propia autoridad. Por supuesto, Valentina, estaré encantada de recibirlos. Pásame las fechas que les vienen bien y le diré a recepción que te envíen la tarifa con un pequeño descuento familiar. Como clientes, seréis muy bienvenidos. Ella captó el mensaje al instante. Ya no había barra libre, ni privilegios. Ahora estaban en mi terreno. Me parece perfecto, Isabela. Gracias, contestó con humildad. Han pasado casi 2 años desde que compré aquel resort en ruinas. Mi estudio de arquitectura cuenta con más de 20 empleados y proyectos internacionales. El Oasis y Cumbres Blancas operan con listas de espera altísimas y dan trabajo a 80 personas. Diego y Sofía están floreciendo. Son niños seguros de sí mismos, felices, que entienden perfectamente lo que valen. Mi madre y yo hablamos de vez en cuando. Es un proceso lento, pero al menos ahora me trata con el respeto que me gané a pulso. Valentina y su familia pasaron 10 días en el Oasis el verano pasado, pagando su factura completa. No hubo comentarios pasivo-agresivos, no hubo reproches, solo 2 familias compartiendo tiempo en igualdad de condiciones. Dicen por ahí que la sangre es más espesa que el agua, pero la cita original y completa reza así: la sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre. Los lazos que tú eliges y cultivas son infinitamente más fuertes que aquellos con los que naces por azar. A veces la venganza perfecta no tiene nada que ver con destruir a los demás. A veces la venganza perfecta es simplemente negarte a hacerte pequeña para que otros se sientan grandes. Si alguna vez tu propia familia o la vida misma te dice que no eres suficiente, si te dicen que no hay espacio para ti en sus vidas, escúchame bien. No llores, no supliques por una silla en la mesa de nadie. Construye tu propia mesa, construye tu propio espacio, y luego levanta un imperio. Porque cuando tú eres quien diseña los planos, siempre, absolutamente siempre, habrá sitio de sobra. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.